Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente, es un gusto tenerlos aquí otra vez. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy vamos a hablar de La muerte en el jardín de la luna de Martín Solares, este escritor tamaulipeco que para quien no lo haya leído antes, eh, se hizo muy famoso con un par de novelas que eran unas radiografías descarnadas de la vida en el Golfo de México, de la tremenda violencia que se vive en el Golfo de México, concretamente en Tamaulipas. Estas dos novelas son Los Minutos Negros y No Manden Flores, y con ellas cimentó de inmediato una popularidad tremenda, ganó montones de premios, estuvo como finalista en montones de premios, y esto solo venía a sumar a la ya larga trayectoria que tenía Martín Solares como editor, ¿no? Después de estas novelas vino ahí un librito de ensayos que se llamó Cómo dibujar una novela, y por ahí un libro infantil, ¿no? Que es en el momento en donde la carrera de Martín Solares va a dar como un giro, no sé si de 180 grados, pero sí ciertamente un giro brusco, ¿no? Con una novela que se llama 14 colmillos, ¿no? Una novela donde iba a fusionar en muchos géneros, iba a estar el policíaco, la aventura, el folletín, lo fantástico. En una novela, desde el título ya sabemos que iba a 14 colmillos, que iba a tener algunos vampiros de por medio, y que todo esto nace, según nos cuenta Martín, de una pesadilla que él tiene, que se situaba en París, ¿no? En los años 20. Eh, a partir de ahí, él empieza a construir esta ficción donde el personaje principal, Pierre Lenoir, se va a ir involucrando con la Brigada de la Noche, que es una brigada policíaca especializada en atender los casos sobrenaturales que acuden en la ciudad, ¿no? Por supuesto, no quiero spoilear mucho para quien no haya leído tampoco 14 colmillos, pero sí es una novela muy entretenida en donde vamos a dejar ver toda una historia de fantasmas, de brujas, de vampiros que están recorriendo los callejones de París por las noches, y que este personaje Pierre Lenoir va a tener que ir a atraparlos, ¿no? A ir a resolver los misterios. Todo empieza con un asesinato, y a la persona a la que matan le encuentran 14 agujeros de colmillos en su cuello, ¿no? Y a partir de ahí va a comenzar toda esta historia, que va a terminar ligándose así en el segundo siguiente de donde termina esta novela. Comienza Muerte en el Jardín de la Luna, ¿no? Que es la extensión de la primera novela de Los 14 Colmillos. Aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis para aclarar una cosa, ¿no? Aunque Martín está preparando una trilogía, él también ya contó en alguna ocasión que está coqueteando quizá con un cuarto tomo, pero de momento lo que sí tiene claro es una trilogía. Ya está, según sabemos, muy avanzado ese tercer tomo. Son aún así novelas independientes, es decir, no necesito haber leído Los 14 colmillos para entrarle a La muerte en el jardín de la luna, y eso creo que a nivel de independencia de los libros funciona muy bien. No me puedo quedar con esa aventura, o me puedo quedar con la otra, o puedo ir confluyéndolas y leerlas juntas si se quiere. ¿Por qué? Porque toda la historia, según sabemos, incluyendo el tercer tomo que todavía no existe, ocurre en la última semana de noviembre de 1927, ¿no? Esta fecha no es un accidente, puesto que a nivel histórico, digamos, trayéndolo al campo de la realidad, es la fecha donde el surrealismo se rompe completamente, donde se acaban las alianzas, donde se acaban los grupos, y cada uno va a ir disparado en su propia dirección, ¿no? Breton va a romper de manera muy fuerte con Robert Desnos, de manera muy puntual, lo echa del movimiento, y a partir de ahí eso se fragmenta todo, y cada quien tiene su propia búsqueda, ¿no? ¿Esto por qué es relevante? Porque estos personajes van a estar en la novela, ¿no? Es decir, esta situación, este contexto real va a estar ahí, ¿no? Entonces, incluso para los que les gustan ese tipo de pesquisas, la novela se vuelve divertida al ir viendo qué nuevos personajes van saliendo, ¿no? Y eso creo que es como bastante chido. También tiene otras riquezas, ¿no? Porque la obra de estos personajes, de estos grandes escritores surrealistas, dadaístas, va a influir mucho en los episodios, en la trama, en el punto de vista, sino meramente en la estructura narrativa de Martín, que es muy propia y que tiene una voz también muy potente, ¿no? Para
para este segundo libro, para La muerte en el jardín de la luna, lo que va a influir mucho, y esto creo que lo va a volver también muy rico en ese mismo sentido, es el mundo libresco del París del siglo XIX, ¿no? Vamos a empezar a meternos en un mundo donde confluye sobre todo la obra literaria de Alejandro Dumas, donde varios personajes que están en esas obras van a tener que ver un poco con el desarrollo de nuestra historia, con los avatares de nuestro héroe Pierre Lenoir, ¿no? Esta novela ocurre casi en su totalidad en una noche. Es como toda una gran aventura y todo un gran seguimiento que se le va a ir dando a esta historia, ¿no? No solo está involucrada, digamos, la brigada nocturna, que eso lo vuelve divertido, porque también va a entrar Scotland Yard, que tiene su propio departamento de investigaciones sobrenaturales, que están ahí como bien puntuales y bien presentes, y que ellos también están haciendo sus propias pesquisas, y luego estas cosas como simpáticas en la literatura, en la realidad son terribles cuando los cuerpos, las corporaciones policíacas, lejos de ayudarse, terminan estorbándose, ¿no? Acá en la novela resulta un poco divertido. No quiero contar mucho porque no quiero arruinar la trama, porque sí es de estas novelas que no necesariamente tiene un final climático. Al estar encadenada y al estar hablando de que hay un tercer tomo, bueno, evidentemente hay un final abierto, hay un final que nos va a conducir claramente a la tercera historia. Entonces, en ese sentido no hay mayor misterio, pero sí lo hay en la forma en la que se va enredando la trama, y creo que eso es lo que hace muy divertida esta historia, y por momentos muy oscura, donde en la primera novela, en 14 colmillos, podemos ir viendo cómo Pierre Lenoir se empieza a meter poco a poco en los engranajes de la brigada nocturna, y cómo poco a poco empieza a descubrir un mundo que se le va presentando ante sus ojos. Mientras en Muerte en el Jardín de la Luna, si bien es inmediata, es un tipo que ya está un poco más consciente, ¿no? Es decir, entre más tiempo pasamos acompañando a nuestro personaje, más profundamente lo conocemos y más podemos ir intuyendo sus reacciones, su valentía, su cobardía, sus obsesiones, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Entonces, en este caso, también podemos ir viéndole por dónde va a ir cojeando nuestro personaje a lo largo de toda esta profunda aventura, que va a terminar enlazándose con una novela que todavía lamentablemente no existe, ¿no? Yo en este momento tengo envidia por quien no haya leído La muerte en el Jardín de la Luna, y quien no haya leído Los 14 colmillos, porque tendrán ahí ya como dos pretextos muy chidos para engarzar en lecturas próximas, ¿no? Mientras los que ya la hicimos, pues no nos queda otra que esperar a que Martín Solares termine de escribir esa novela. Esperemos salga este mismo año a finales, y si no, que no nos tenga mucho esperando, ¿no? Ya saben, como siempre, quienes ya hayan leído la novela y me quieran comentar qué les parece, incluso si no es su novela favorita de Martín Solares, cuál sí es su novela favorita de Martín Solares, todo eso aquí abajo en la cajita de los comentarios. Los likes siempre se agradecen, y si se suscriben ahí en el botón de la campanita para que estas video reseñas les sigan apareciendo en sus sugerencias en YouTube, va a ser una gran ayuda. Nuevamente, mi nombre es Jonathan Frías, y por hoy esto es todo.